Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. Sí, en ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Al pasar por la oscuridad, tu luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Ese mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. Sí, en ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Oh, oh, Y en ti soy libre, sé exaltado. Y en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú. Brillas en la oscuridad, los borros levantarás. No hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, es poderoso mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad,
del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana y es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana y es poderoso, mi Dios, mi Dios. Él es mi Dios es grande. Y si Dios es por nosotros, ¿quién podrá en contra nuestra? Si Dios es con Buenas nosotros. noches, Iglesia de Filadelfia. ¿Cómo están? Espero de todo corazón que estén bien. Nosotros aquí en casa estamos muy bien, gracias a Dios. Bueno, siempre recordando que Dios ha sido fiel, que Dios es bueno con nosotros, que siempre ha sido, es y será bueno con nosotros. Les invito, Iglesia, que dispongamos nuestro corazón, nuestra mente concentrada para lo que hoy Dios quiere hablarnos a través del pastor, a través de la lectura bíblica. Permiso. Buenas noches, hermanos. Para hoy nuestro texto es Hechos capítulo 4 del versículo 32 al capítulo 5 versículo 16. Todos pueden buscar en sus Biblias y juntos poder leer. Y dice: todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesucristo. Y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas lo vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que quiere decir hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Ahí había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla, el dinero también era tuyo. Para regalarlo o no, ¿cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: ¿fue este todo el monto del dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta del terreno? Sí, contestó ella. Ese fue el precio. Y Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes
que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante, ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron, la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos. Aunque toda la gente los tenía en alta estima, sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por el espíritu maligno, y todos eran sanados. Gracias, hermanos. Buenas noches. ¿Recuerdan de qué escuchamos la semana pasada? Sí, de Pentecostés. Cuando Pedro y los demás amigos de Jesús estaban orando reunidos en la casa en Jerusalén, llegó el Espíritu Santo. ¿Cómo llegó? Llegó como un viento, cayó como un fuego, y todos se llenaron del Espíritu Santo y salieron a las calles hablando en diferentes idiomas. Y la Biblia dice que Pedro predicó y muchísimas personas creyeron en Jesús. También nos dice que en los días que seguían, hombres, mujeres, niños y niños también creyeron en Jesús y se juntaron a la iglesia en Jerusalén. Y lo lindo es que dice que los hermanos en la iglesia en Jerusalén amaban entre ellos y ayudaban entre ellos. Por ejemplo, había un hombre llamado José. José llegó donde Pedro un día. Tenía una bolsa llena de dinero. Y José dijo a Pedro, Pedro, he visto que hay muchos pobres entre nosotros y quiero ayudarlos. Tuve un buen terreno, pero lo he vendido. Aquí está el dinero de la venta, para que los necesitados puedan comprar lo que les falta. ¿Cómo estaba Pedro al escuchar eso? Mira su cara, estaba muy contento. Este es un buen hombre, pensaba. Yo sé que es cierto, porque el Espíritu Santo me dice que sí. Y la Biblia dice que sí, José era un buen hombre. Ayudaba y animaba. Así que los primeros cristianos cambiaron su nombre. Ya no era José, sino Bernabé, que significa hijo de ánimo. Qué lindo, ¿verdad? También en la iglesia en Jerusalén había una pareja de esposos. El esposo se llamaba Ananías.
Ellos también vendieron una propiedad. Pero después de la venta, cuando Ananías tenía en sus manos las bolsas de dinero, el diablo le tentó. ¿Alguna vez has escuchado la voz del diablo, de Satanás, que te dice que seas mentiroso? Es la voz de Satanás. Hay también otra voz, una voz buena, la voz de Dios, del Espíritu Santo, que dice que no hay que mentir, que siempre hay que decir la verdad. Pero Ananías escuchó solamente la voz de Satanás, una voz que decía: esto es mucho dinero. ¿Cómo vas a entregar todo ese dinero a Pedro? Piensa lo que puedes hacer con eso. Mejor quedarte con una parte. Y lo triste es que sí, Ananías solamente, sin pensar dos veces y sin orar, escuchaba la voz de Satanás. Así que se fue a la casa y dijo a su esposa: querida Safira, tengo una idea. Es mucho dinero. ¿Por qué no quedamos con una parte? Podemos hacer cosas con ese dinero. Sí, tienes razón, dijo Safira. Mejor es quedar con unas partes. Puedo comprar cosas para la casa. Así que Ananías dio el dinero a Safira y ella guardó ese dinero en la casa. Entonces, Ananías se fue con el dinero donde Pedro. Buenos días, Pedro. Yo me llamo Ananías. Yo y mi esposa hemos vendido una propiedad porque queremos ayudar a los pobres. Aquí está todo el dinero de la venta. ¿Quién había dicho lo mismo? Sí, Bernabé. Entonces Ananías parecía un buen hombre, como Bernabé. Pero el Espíritu Santo dijo a Pedro: este está mintiendo. Es verdad que ha vendido una propiedad, pero en su bolsa hay solo una parte del dinero. El resto está guardado en la casa. Quiere que piensen que lo que ha traído es todo. Quiere que ustedes hablen bien de él. Así que Pedro dijo a Ananías: ¿por qué vienes con todas estas mentiras? ¿Por qué hiciste caso a Satanás? Él es el padre de mentiras. Nadie te obligó a vender tu propiedad, ni a traer tu dinero aquí. Si quieres, solamente traes una parte. Puedes hacerlo. Pero ¿por qué mientes diciendo que es todo? Satanás, estás obrando en ti y estás mintiendo a Dios mismo. Y en este mismo instante, Ananías se cayó muerto frente a Pedro. Lo sacaron y lo enterraron. Pasaron 1 hora,
2 horas, 3 horas. Zafira estaba esperando en casa y se cansó de esperar a su esposo, así que se fue a buscarlo. Cuando ella entró donde Pedro, el Espíritu Santo le dijo a Pedro: ella es la esposa de Ananías. Así que Pedro le preguntó: dime, ¿es cierto que vendieron la propiedad en tal precio? Sí, así es cierto, dijo Zafira. Tú y tu esposo han puesto de acuerdo para mentir, dijo Pedro. Él murió y tú también. Y en ese mismo instante, Zafira cayó muerto frente a Pedro. Al saber eso, todos los cristianos dijeron: ¡oh! Si vamos a ser cristianos, tenemos que serlo de todo corazón. No se puede engañar a Pedro. ¿Por qué no podían engañar a Pedro? Porque el Espíritu Santo estaba ayudándole, diciéndole la verdad. Que ellos no solamente estaban mintiendo a Pedro y a los demás, sino también a Dios. Qué triste. Ahora, Dios castigó severamente a Ananías y Zafira porque quiso mostrar a los nuevos creyentes, y a ti y a mí también, que la mentira es un pecado terrible. Ananías y Zafira seguramente pensaron que era una mentirita, una mentira blanca, pero ojo, no hay tal cosa. Una mentira es pecado y es grave. Dios ve y escucha todo, y para Dios las mentiras son pecados. ¿Alguna vez has mentido? Ten cuidado al responder a que en este momento estés mintiendo, diciendo que no. ¿Cuáles son las mentiras más comunes? Por ejemplo, dile que no estoy. O yo no fui. O fue ella. O fue él. Cuidado. Cada vez que te sientes tentado a engañar y mentir, recuerda a Ananías y Zafira. Estoy seguro que no van a morir a decir una mentira físicamente como ellos. Pero en lugar de escuchar la voz de Satanás, mejor es escuchar la voz de Dios y lo que dice en su palabra. La palabra de Dios dice: ya no debes mentir, diga siempre la verdad. Así que la próxima vez que sientes tentado a decir una mentira o a engañar a alguien, recuerda eso. Ya no debes mentir. Diga siempre, siempre la verdad. ¿Ok?
Gracias. Alto, alto a lo malo, dale paz a lo nuevo, porque con Jesús vida nueva tendrás. Cambia el pecado por el amor de Jesús, cambia las mentiras por verdad, la desobediencia por la obediencia, las malas palabras por palabras de amor. Cambia el egoísmo por el compartir. Alto, alto a lo malo, dale paz a lo nuevo, porque con Jesús vida nueva tendrás. Cambia el pecado por el amor de Jesús, cambia las mentiras por verdad, la desobediencia por la obediencia, las malas palabras por palabras de amor. Cambia el egoísmo por el compartir. Alto, alto a lo malo. Muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a estudiar la historia de Ananías y Zafira. Y si este episodio en la vida de la iglesia primitiva no te sorprende, esto me sorprendería. Hace muchos años que estoy leyendo este capítulo 5 de Hechos y todavía estoy sorprendido, aún sabiendo lo que va a pasar. Y lo que sucedió fue sin duda una sorpresa para Ananías y Zafira. Y fue una sorpresa para las personas que presenciaron lo sucedido y fue una sorpresa también para las personas que se enteraron después. Como nos explica en el verso 11, donde dice que gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Y luego, en el verso 11, leemos que nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Así que la gente está diciendo, hay algo acerca de estos seguidores de Jesús que nos gusta, pero aún así vamos a mantener un poco de distanciamiento social y un poquito más que 2 metros. Pero esta es otra cosa que nos sorprende. Leemos en el verso 14 lo siguiente: sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaron al Señor. ¿No te parece una de estas cosas sorprendentes en una historia? Que aunque la gente tenía miedo de unirse a la iglesia, multitudes se creyeron y se unieron a la iglesia. Quizá podríamos decir que aquí en el capítulo 5 de Hechos tenemos lo que podría ser descrito como un momento de Tierra Santa. ¿Se acuerdan de Moisés? Cuando vio la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3 y fue atraído por lo que veía y quería acercarse, pero también tenía que cubrirse el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Incluso podríamos añadir a esta una ilustración de la propia vida de Pedro después de la captura milagrosa de peces en Lucas capítulo 5. Pedro y los demás habían estado trabajando toda la noche y al parecer por gusto, mas ahora, siguiendo las instrucciones de Jesús, lo intentan de nuevo y esta vez las redes están tan llenas que comienzan a romperse. Y cuando por fin regresan a la orilla del mar, Pedro va de frente a Jesús, se acerca a él, se pone de rodillas y le dice: Señor, aléjate de mí. Aquí estoy tocando Tierra Santa y sé que soy demasiado pecador
para estar cerca de ti. Esta combinación de temor reverente y atracción es parecido a esta aparente contradicción que vemos también en Hechos 5. Y en Lucas 5, Jesús dice, no tengas miedo, que son las palabras que individuos en la Biblia suelen escuchar cuando se encuentran en la presencia de lo divino. Y a Pedro, Jesús le dice, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Entonces, volviendo rápidamente de nuevo a Hechos capítulo 5, ¿y qué está haciendo Pedro? Está pescando personas, está predicando a Jesús crucificado y resucitado, y está viendo a hombres y a mujeres incrédulos convirtiéndose en seguidores comprometidos de Jesucristo. Y tanto el miedo como el asombro, esos dos compañeros felices cuando una obra solemne de Dios está en curso, están aquí juntos en la iglesia primitiva. Se podría decir que era realmente como si Jesús mismo hubiera regresado a Jerusalén y estuviera ahí ministrando de nuevo. Y por supuesto, eso es exactamente el punto que Lucas, el autor de Hechos, quiere que entendamos. Jesús estaba ahí. Los apóstoles eran simplemente sus instrumentos, ministrando en su nombre y en el poder del Espíritu Santo. Es cierto que nosotros también, cuando entramos en estas escenas, estamos tocando Tierra Santa. Una obra santa y solemne estaba en plena marcha. De hecho, el incidente de Ananías y Zafira podría ser visto como una lección instructiva sobre qué no hacer cuando un santo Dios está haciendo su santa obra, formando para sí a un pueblo santo. Cuidado como entramos, quitémonos las sandalias. La presencia de un Dios santo está por todos lados y su obra es imparable. Mira lo que pasa después del incidente con Ananías y Zafira. La enseñanza y la predicación de los apóstoles continúan. Hay toda clase de sanidades milagrosas, los demonios están echados fuera y mucha gente cree en Jesucristo. Multitudes. Y los milagros también estaban sucediendo antes de la entrada de Ananías y Zafira. Eran milagros diferentes, pero sí eran milagros. Vamos a leer de nuevo desde el capítulo 4 y el verso 32 hasta el fin del capítulo. Y creo que todos estaremos de acuerdo en que vemos las evidencias del milagro de los corazones humanos cambiados y transformados. Esto es lo que dice. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. De repente, hombres y mujeres que antes guardaban sus pertenencias para sí mismas, comenzaron a vender sus cosas. Y no eran cosas pequeñas, sino grandes cosas como
casas y terrenos y daban el dinero a los apóstoles. ¿Por qué? Con el fin de ayudar a otros que estaban padeciendo necesidad. Así que los apóstoles, que todo el tiempo hacían todo lo posible para enseñar y predicar, tuvieron que asumir la tarea de ser tesoreros y secretarios sociales también. El hecho de ser conocedores de Jesús había cambiado los corazones de las personas. Dios les había quitado el corazón de piedra y les había dado un corazón de carne, un corazón obediente, compasivo y generoso. La palabra dice que Dios ama al dador alegre, así que ciertamente Dios amaba mucho a la gente de su iglesia en Jerusalén. Gente transformada a través del poder del Evangelio. Leamos el versículo 34 una vez más. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Esta fue una comunidad increíble, transformada, una especie de comunidad antes totalmente desconocida. Y uno de sus integrantes se llamaba José, un hombre mejor conocido por su apodo Bernabé, que significa hijo de ánimo. Un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo, un hombre que vendió un terreno y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Entonces, en resumen, tenemos cosas maravillosas que suceden antes y después de que Ananías y Zafira aparezcan en la historia. Un Dios santo está obrando en su pueblo santo a través del poder del Espíritu Santo. Lastimosamente, lo que pasa ahora no es tan sorprendente. En este hermoso retrato de la iglesia primitiva aparece una persona de mala fama y bien conocido, Satanás. Ha estado trabajando a escondidos en los corazones de una pareja que hasta entonces parece haber sido parte de la comunidad en la que Dios estaba haciendo todas estas cosas maravillosas. Es muy triste. Pero esto te recuerda de algo, del huerto de Edén quizá. Justo como Satanás se metió en la primera comunidad que Dios creó, así también quiere meterse en la nueva comunidad que es la iglesia. Resulta el primer pecado anotado en la historia de la iglesia. ¿Y acaso no es cierto que cada vez que una obra genuina de Dios está en marcha, Satanás siempre estará buscando cómo estropear las cosas? Puso la mirada en una pareja que aparentemente era parte de la nueva comunidad compuesta de personas transformadas. Siempre busca dónde meterse. Y te pregunto algo, ¿podría estar mirándote a ti o a mí? Ahora, probablemente todos diríamos que no, que nunca hubiéramos hecho lo que Ananías y Zafira hicieron. Pero pregúntate muy honestamente, ¿crees esto? Ten mucho cuidado cómo respondes. Cuando más bajamos la guardia, más autoconfianza tenemos. Y más grande podría ser la ofensa que podamos causar a un Dios santo. Es importante recordar esto. Nos hemos acostumbrado mucho a pensar en Dios como una especie de ancianito benevolente. Papito lindo. Es una manera bastante común para algunos de dirigirse a Dios en la oración. Y no estoy diciendo que está mal hacer esto, pero al mismo tiempo no nos hace daño recordar aquellos pasajes de la Biblia como este de Ananías y Zafira,
donde las personas aprendieron a su costo que la santidad de Dios debe ser tomada muy en serio. Cuando la santa presencia del Señor bajó en el monte de Sinaí, en Éxodo 19, a nadie se le permitió aventurarse cerca de la montaña sagrada. Solo tocar la montaña resultaría en una muerte instantánea. En 2 de Samuel 6, un hombre llamado Usa murió así nomás, solo por tender la mano para tocar el arca mientras David lo trasladaba a Jerusalén. Cuando presumimos en la santidad de Dios, como le hicieron Ananías y Zafira, entonces nosotros también estamos en terreno peligroso. Recuerdan cómo Pablo habló de esto cuando estaba enseñando a la iglesia de Corinto acerca de cómo celebrar la cena del Señor. Cuando debieron ser más conscientes de la solemnidad de la cena y lo que significa, muchos solo se complacían a sí mismos y lo pasaban bien. Y Pablo tuvo que decirles en 1 Corintios 11:27 que no se puede jugar con Dios. Dijo, cuando te acercas a la mesa del Señor, examínate primero, prepárate, recuerda quién es Dios, no participes indignamente. Por no poner por obra las enseñanzas de Pablo, Pablo dice, muchos de ustedes son los mismos, son enfermos, y algunos incluso han muerto. No podemos jugar con la santidad de Dios. Dios no puede ser burlado. El profeta Ezequías cuenta en el capítulo 8 de su libro como una vez el Señor le llevó de Babilonia a Jerusalén y le mostró el templo, el lugar donde la presencia de Dios supuestamente moraba con su pueblo. Y le mostró una pared oculta en la que había imágenes de toda clase de reptiles y de criaturas detestables. Y le mostró también a los líderes del pueblo en el templo quemando incienso a los ídolos. Y todo esto en el santo templo del santo Dios de Israel. 2 capítulos más tarde, la gloria de Dios abandona el lugar y abandona Jerusalén. Y los babilonios vienen como los instrumentos de justicia de Dios y dejan a Jerusalén, al igual como al templo, en ruinas. Repito, no hay que burlarnos de un Dios santo. Pedro, en sus 2 cartas, tiene mucho que decir sobre la vida santa. Habla de otro templo, un templo hecho con piedras vivas, hecho de personas como nosotros, como tú, como yo. Y dice que juntos estamos siendo edificados en un templo espiritual, un lugar santo, en el cual Dios vive por su espíritu, un templo edificado sobre la piedra angular que es Jesucristo. Se refiere, por supuesto, a la iglesia. Cuidado, que no la profanemos. Pero ¿cómo se podría hacer esto? Muy fácilmente, cuando bajamos la guardia sobre nuestro propio corazón. ¿Recuerdas que tú mismo eres un templo? Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Así que cuando bajamos la guardia, Satanás no tarda en entrar para pintar sus obscenidades en las paredes. Y como templos profanados andantes, vamos a la iglesia y pensamos que nadie se da cuenta y que nadie ve. Pero no es tan fácil. Ananías
¿por qué has permitido a Satanás llenar tu corazón? Lo que era un pecado secreto aquí en la tierra fue visto claramente en el cielo y Dios se lo dijo a Pedro y Pedro confrontó a Ananías y a su esposa y todo lo demás es historia. Dios ama a su iglesia. Dios está celoso por su iglesia. El Hijo de Dios murió por la iglesia. Jesús ama a su iglesia, a nosotros, con todos nuestros desperfectos, con todas nuestras equivocaciones. La iglesia es su novia, que un día será presentada perfecta, sin manchas, sin arrugas, santa e intachable. Así que no dejemos manchas en la pared. Nos hemos acostumbrado últimamente a lavarnos las manos bien y a menudo. El virus del pecado es pegajoso. Que nadie nos diga por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón. Para terminar, uno de los primeros coros para niños que aprendimos trataba de este tema. No lo voy a cantar por si acaso, pero la letra es: cuando el diablo toca tu corazón y te pide que lo dejas entrar, esto se canta 2 veces, dile: no, 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 Cristo vive en mí, no hay lugar para ti. Dile: no, 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 Cristo vive en mí, no hay lugar para ti. Yo no sé si el apóstol Pablo cantara esta canción, pero sin duda la hubiera cantado con los niños de su época. Pero igual nos dejó su consejo en Filipenses 4:8, donde dice: concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Entonces, cuando el diablo toca tu corazón, lo cual hará, y podemos estar seguros de esto, dile: no, 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 y concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Concéntrate en Jesús y lo que hizo por ti. Concéntrate en el gran amor de Dios. Piensa en cómo todos tus pecados, por medio de aquel que se entregó a sí mismo por ti, han sido echados en lo profundo del mar. Piensa en cómo aún más profundo que la profundidad de los océanos es el amor de Dios por ti y por mí. Pensemos en estas cosas mientras escuchamos la siguiente canción. Dios les bendiga. Profundo es el amor de Dios, tan vasto y sin medida, pues a su Hijo entregó a cambio de un perdido. Qué gran dolor sobrellevó, y las heridas sobre él son para tantos gloria. He allí el hombre en la cruz, mis faltas en sus hombros. Vergüenza siento al escuchar
mi voz entre las burlas. Por mi pecado estuvo allí, llevando todo a cabo. Su muerte me dio vida a mí, ya todo es consumado. En nada he de gloriarme aquí, talento, fuerza o ciencia. Me gloriaré solo en Jesús, pues Él venció la muerte. Porque me da de su favor, no puedo contestarte, pero algo sé de corazón, Jesús me ha rescatado. Pero algo sé de corazón, Jesús me ha rescatado. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. La iglesia en Hechos 4 es realmente todo un desafío para nosotros, ¿no? Pero intentamos hacer lo que podemos. Y bueno, quería mencionar algunas cosas. Uno es que tenemos como iglesia un recurso, no muy grande, pero ahí está, para ayudar a personas que realmente están luchando para poner comida sobre la mesa en estas circunstancias. Entonces, si tú conoces a una persona que necesita un poco de ayuda, por favor, que nos hagan saber, la junta directiva, para que podamos intentar hacer algo para ayudar. También tratamos de orar los unos por los otros, por eso hemos separado una hora los miércoles a partir de las 8 de la noche, y estoy muy agradecido a las personas que están compartiendo sus motivos de oración antes de las 8 de la noche los miércoles. Claro, podemos orar todos los días en todos los horarios, ¿no es cierto? Pero esto es un enfoque para nosotros como iglesia. Y quería mencionar algunos motivos de oración especiales, por favor, que siempre nos acordemos de las personas en nuestra iglesia que trabajan en hospitales y clínicas ayudando a las personas que tienen coronavirus. El trabajo es estresante y demandante, y debemos orar que el Señor les dé las fuerzas que necesitan, las palabras de sabiduría de lo alto para compartir con sus pacientes, y también que el Señor les proteja en la situación en que están trabajando. Podemos también orar por nuestros amigos Jeffrey y Katy y su hija Mother, que sigue estando en el hospital de niños, y difícil su situación porque no la pueden ver a su hija, y todas las citas, las consultas médicas son por teléfono. Entonces, que oremos por ellos, ¿no? Y que puedan por lo menos obtener una cita presencial con los médicos que están cuidando a su hija. También pido oración por la familia de Jesús y Daniel, que son nuestros amigos en la escuela dominical, y los jóvenes que perdieron a su papá por coronavirus durante esta última semana. Que nuestras oraciones estén con esta familia. El próximo domingo estamos con mucha expectativa, esperando la visita virtual de nuestro querido pastor Néstor, y que estemos orando por él, porque
como hemos dicho varias veces, la preparación de una prédica es un trabajo en equipo. Esto es todo. Hermanos, que Dios les cuide, que les proteja y que les bendiga. Amén. Pues a su Hijo entregó a cambio de un perdido. Qué gran dolor sobrellevó, de Dios sufrió el rechazo y las heridas sobre él son para tantos gloria.